Buenas mis hermanos, mis hermanas, mis amados, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de nuestro estudio bíblico desde casa. Hacemos iglesia desde casa como nos ha tocado estar haciendo por estos últimos meses, pero deseando siempre de que estemos unidos en el Señor, de que en su corazón esté el deseo de buscar de las cosas del Señor, porque no hay mejor cosa que hacer que buscar del Señor. Cuando estamos buscando del Señor y estamos caminando en los caminos del Señor y fieles al Señor, todas las demás cosas tienen que ajustarse, es la promesa. Así de que bienvenidos, les saludo en el nombre del Señor, espero que la estén pasando bien, de que tengan la provisión necesaria en todas las áreas de su vida y que recuerden, siempre hay bendición cuando queremos ver bendición. Y si podemos ver bendición, entonces nuestro corazón se llena de gratitud siempre, y cuando hay gratitud en nuestro corazón hay gozo y hay paz y nos relacionamos mejor con todas las personas. Así de que este sea mi deseo para ustedes en esta noche, mis hermanos, mi oración para que el Señor esté proveyendo para cada uno de ustedes de acuerdo a sus necesidades, como nos lo promete su bendita palabra. Y les voy a invitar para que empecemos en esta noche con una oración, que el Señor nos dirija en este tiempo, en el tiempo de alabanza y también en el estudio de su palabra. Como ustedes saben, vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. El libro de Oseas, hoy vamos a enfrascarnos en el estudio del capítulo 2 y desde ya les digo de que tremendamente dramático este capítulo. Así de que preparémonos para él, tenga su Biblia con usted, si tiene diferentes versiones, úselas para comparar las frases y comparar vocabulario y expresiones. Si tiene tableta o aún su teléfono o computadora, use los recursos que allí hay. Uno de los mejores es el Bible Gateway, donde tienes todas las versiones en español y en otros idiomas, entonces aprovéchelas. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por esta nueva oportunidad de vida que tú nos das, por esta oportunidad de convivio con todos aquellos que compartimos la fe, y Señor, para que tú te manifiestes en medio de nosotros en este tiempo, Señor, especialmente en este tiempo que dedicamos a ti para el estudio de tu palabra. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. Te pedimos tu dirección, te pedimos de tu espíritu se manifieste en comprensión, en entendimiento de tu palabra, pero especialmente en el deseo, Señor, de obedecerte. Derrama bendición fuerte, Señor, sobre tu pueblo. Tu espíritu trabaja en medio de ellos en entendimiento, en comprensión, pero también en deseo de obedecerte y glorificar tu nombre. Señor, que tu bendición acompañe cada familia, cada hogar, cada individuo de acuerdo a su necesidad. Tú hagas la provisión, Señor. Tú sabes específicamente las necesidades que hay en cada lugar y en cada persona. Manifiéstate en poder, Señor, y permite que a pesar de estas circunstancias en que estamos de distanciamiento, tu pueblo, Señor, pueda crecer en fe, crecer en el conocimiento de tus cosas, crecer en buenas relaciones unos con otros y crecer en la comprensión de lo que es este mundo, Señor, pero especialmente crecer en ti. Acompáñanos en esta noche, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en medio de nosotros. Amén y amén. Así que, mis hermanos, les invito para que tengamos unos momentos de alabanza. Y como siempre, la hermana Olga nos está ayudando, y como les he prometido, vamos a tratar en el futuro de involucrar a otros en la medida que podamos reunirnos un poco más. Hoy estoy desde casa. Recuerden, aquí, aunque se ve el fondo de la iglesia, es un fondo virtual, solamente para mantener el ambiente. Pero vamos a regocijarnos en la alabanza, y aquí tenemos estos cantos para la gloria del Señor. Unámonos. Vamos a cantar el coro, bendeciré a Jehová en todo tiempo, el número 17.
bendito sea Jehová la roca, el número 18. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar el coro que te alabe. El número es 120. Que te alaben los montes, los valles, que te alaben la tierra y el mar, que te alaben los hombres, las aves, nunca, nunca dejen de alabar.
coro Tomados de la mano, el número 135. Tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, yo voy por donde él va. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre la suya y ven con él. Tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, yo voy por donde él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y voy con él. Tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, tomados de la mano con él, yo voy por donde él va. Ok, sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a adentrarnos en el estudio del capítulo 2 del libro de Oseas y les invito para que tengan allí su Biblia, ya sea en la versión Reina Valera o en la nueva versión internacional. Voy a leer directamente de la nueva versión internacional. Oseas capítulo 2 dice, llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, le encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo ella con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, la dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por todos los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor.
Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo y al cielo le responderá la tierra y la tierra le responderá el cereal, el vino nuevo y el aceite y estos le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión, y a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá Dios mío. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra y nos prepare para el entendimiento y comprensión de ella. Como pueden ver, es bien dramático este capítulo, y de manera tremenda Dios compara a su pueblo Israel con su esposa, una esposa que ha sido fiel, haciendo eco exactamente de la experiencia que ha tenido Oseas de casarse con una mujer prostituta, una mujer infiel. Y Dios aquí categóricamente hace el paralelo entre el pueblo de Israel como la esposa infiel, adúltera, y la relación y la dinámica de toda esa relación entre Dios y su pueblo. El capítulo empieza dice, llame a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas compadecida, para que vengan y, dice en la versión Reina Valera, contiendan con vuestra madre, es decir, échenle cara a su madre, que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo, que deje esa actitud de infidelidad, de perversión. Y esto me hace pensar en justamente que Dios nos habla a nosotros como individuos, como parte de la iglesia, porque en el Nuevo Testamento, en la dimensión del Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa de Dios, ¿sí? La esposa del Cordero con Cristo como el novio. Pero cada uno de nosotros somos como hijos de la iglesia. Y cuando está hablándole Dios aquí a los hijos los hijos de Oseas, a mí y Ruhama, que le sacar en cara lo que está haciendo mal su madre, yo creo un llamamiento a nosotros como individuos, como creyentes, a que estemos alerta de lo que como iglesia, como organización se está haciendo para poder determinar si de pronto no estamos fallándole a Dios y actuando en forma infiel como iglesia, como organización, y levantar nuestra voz de protesta. Y yo puedo pensar en algunos ejemplos de la historia en los que hombres y mujeres se han opuesto a lo que la generalidad de lo que es la iglesia en ese momento pensaba, y han traído un cambio a la iglesia, ¿sí? Así de que responden a ese llamado. Piensen, por ejemplo, en Martín Lutero, el reformador, hijo de la iglesia, y levantó su voz para decir a toda la cristiandad, a la iglesia instituida y organización, no solamente religiosa, sino política de la época, para decirle, están haciendo mal, están actuando en una forma de
de prostitución, de infidelidad al Señor, porque están cifrando más su esperanza en los bienes de la tierra y se están ocupando en aumentar los bienes de la tierra y los beneficios de las riquezas humanas que en la riqueza espiritual. Y esto trajo toda una revolución y somos hijos de esa revolución también. Entonces, aquí el llamamiento a que los hijos de esta esposa infiel levanten su voz, le saquen en cara y le reclamen a su madre lo que hace, es un llamamiento para nosotros a estar alerta, a saber, oír la voz de Dios, saber lo que Dios quiere y ser conciencia de la iglesia también. Cada uno de nosotros como creyentes somos llamados a ser conciencia de la iglesia y para eso se necesita el estudio continuo, sistemático, serio, comprometido de la palabra del Señor. De tal manera de que cualquier mensaje que oímos podemos evaluarlo, analizarlo, aceptarlo o rechazarlo de acuerdo si está al tenor de lo que la Escritura nos dice. Porque hay la tendencia, la iglesia es de Dios, pero está constituida por seres humanos. Y donde quiera que hay seres humanos, pues obviamente puede haber tendencia a desviarse. Y lo vemos, ¿sí? La Iglesia Universal, la comunión de todos los creyentes del mundo, es la Iglesia del Señor, pero está dividida en grupos diferentes que tienen énfasis diferentes, a veces doctrinas totalmente dispares. Y nosotros particularmente podemos militar en una denominación, en una iglesia, en una asociación particular, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros tiene que ser en mirar de que esa madre nuestra esté actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la primera lección que podemos aprender del texto en el día de hoy. Obviamente, el énfasis que se está haciendo aquí en Oseas es esa relación entre la esposa y el esposo, Dios y el pueblo de Israel, Dios y la iglesia en el tiempo presente. Y la dinámica de esa relación, que no es una relación buena porque Dios está mirando a su pueblo, a la iglesia, a su esposa, como una esposa que ha sido infiel, que ha sido prostituida. Y otra vez es un llamamiento a que cambie de actitud, a que cambie la manera como está haciendo, y también a sus hijos. Versículo 4 dice, no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Como les decía hace un momento, sí, nosotros como hijos de la iglesia, no hay una actitud de estar alerta y de reclamar cuando las cosas no se están haciendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estamos consintiendo en la prostitución de la iglesia. Entonces es cuando viene este juicio aquí para los hijos de la iglesia, los hijos que no levantan su voz para reclamar a su madre, son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Como ven, todo esto son elementos de bienestar físico, material. Obviamente son cosas que todo ser humano y ser vivo está buscando satisfacer sus necesidades primarias, físicas. Y cuando una mujer se convierte en prostituta y intercambia su cuerpo por dinero o por bienes materiales, está tratando de encontrar la manera de subsanar estas necesidades físicas. Y piensa de que de esa manera es la única manera como se va a poder resolver sus necesidades físicas. Hablando alegóricamente, es el pensamiento de creyentes que se separan y que se alejan de Dios porque no hay la suficiente fe para saber de que podemos mantenernos en el Señor.
de que necesitamos, para satisfacer nuestras necesidades personales, buscar otras fuentes, que no son las fuentes divinas. Son muchas las personas que se han separado de la iglesia, por ejemplo, porque se sienten atraídos más a seguir y convivir con una pareja o alguien que siente que es mejor estar en negocios sucios, porque así de esa manera resuelve sus problemas materiales, que seguir fiel al Señor, que es más atractivo seguir las inclinaciones de sus vicios, porque va a hallar más satisfacción personal que en la búsqueda de las cosas de Dios. Esas son expresiones de lo que describe aquí el Señor como parte de prostitución. ¿Sí? Cuando tratar de comprometer nuestra fidelidad espiritual por satisfacer necesidades físicas, personales en otras fuentes que no son las apropiadas. Entonces, cuando el ser humano se siente atraído por el pecado, se siente atraído por sus malas acciones, entonces está actuando en prostitución espiritual, infidelidad espiritual. Y esa es la alegoría que se está haciendo acá, la comparación que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces, no es de balde que Dios emita este juicio aquí en este texto. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 6, dice: por eso les cerraré el paso con espinos. Va a crearle problemas en la vida a la persona que está actuando así. Ahora, no es que Dios exactamente nos está poniendo allí estos obstáculos. Cuando alguien se aleja de Dios y se va al mundo y buscando en fuentes mundanas su satisfacción de necesidades personales, empieza a encontrar también dificultades, a vivir las consecuencias de sus acciones y de sus malas acciones. Y las consecuencias de malas acciones no son cosas buenas, siempre son cosas adversas. Y por eso lo compara aquí como un camino con espinas. ¿Sí? Y ante esa dificultad puede ser de que esta persona, como dice el versículo 7, vuelva, después de tratar de alcanzar, dice, como perseguir con ardor a sus amantes, y al no encontrarlos va a decir: voy a volverme otra vez con mi primer esposo porque no me está yendo tan bien ahora, y voy a volver con mi primer esposo porque allí me iba mejor. Sí. Dice el versículo 8, ella, y otra vez recuerden la analogía que estamos haciendo, se refiere a cualquier persona, no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo, el aceite, que yo le he multiplicado la plata y el oro, y que hizo con ellos falsos dioses. El Señor está enfatizando a su pueblo de que realmente Él es la fuente de toda bendición. Es la fuente que va a satisfacer todas las necesidades físicas, materiales y espirituales, ¿sí? Porque es lo que hace el mensaje del Señor y el Evangelio. El Evangelio es integral. Hay respuesta para mis necesidades espirituales, y en la llenura de esas necesidades espirituales hay llenura por mis necesidades afectivas, mentales, pero también hay satisfacción por esas necesidades materiales. El Señor Jesús invitaba a que buscáramos el reino de Dios y su justicia. Si buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Esas insatisfacciones personales, afectivas, emocionales, físicas, podemos encontrarlas en el Señor. Podemos encontrarlas afuera también, pero no van a ser duraderas, van a ser causa de dolor, causa de adversidad.
Y tenemos que entender que el Señor es la fuente de toda bendición para el ser humano, en todas las dimensiones, en todos los campos. Y reconocer que Dios es el que hace esa provisión. En los versículos siguientes, del 9 en adelante, el Señor, después de emitir el juicio, parece decir esto es lo que le va a pasar. ¿Sí? Dice, por eso he llegado el momento que le voy a quitar mi trigo, mi vino nuevo, es decir, todas esas bendiciones, se va a ver privada de ellas. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes. Nadie la librará de mi mano. Y eventualmente va a poner fin a su aparente gozo que tenía en satisfacer sus necesidades personales en otras fuentes que no fueran de Dios. ¿Sí? Pondré fin a su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Y este es un dato interesante aquí en el versículo 11, porque está diciendo de que el pueblo de Dios, como esta esposa infiel, a pesar de que era infiel, era muy religiosa, porque seguía guardando los días de fiesta, los días de reposo, el día de descanso, el sábado, ¿sí? Y celebraba todas las fiestas que celebraba la comunidad religiosa. Y esta es una realidad tremenda. Hay mucha gente que llena nuestras iglesias, obviamente en estos días no están llenas las iglesias, sino en sus casas, pero cumplen con los aparentes preceptos de la iglesia, pero su corazón está lejos del Señor. Y como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y me atrevo a pensar en estos momentos en que no tenemos la oportunidad de reunirnos en la iglesia. Si ese acto de ir a la iglesia era un acto de tratar de demostrar espiritualidad, ¿qué está pasando ahora? Sí. Como nadie los ve, entonces ni siquiera prendo el televisor o el teléfono para ver el mensaje. Sí. No hay necesidad de cumplir con ese rito. Y obviamente esa es mi pregunta, ¿cuántos están siguiendo este tiempo de reflexión que tenemos en los canales que tenemos acceso? Sí. Y algunas veces veo allí tantos views y dice, oh, pues caramba, 50 views, 70 views, pero ¿cuántos están mirando todo el mensaje completo? YouTube cuenta un view por cada persona que abre un momentico allí la página. Y, ok, ese es un view, pero unos pocos minutos no es todo el mensaje que Dios te quiere dejar en tu corazón. Entonces, alerta a eso. De todas maneras, esto es lo que está diciéndole Dios al pueblo en boca de Oseas. El pueblo es muy religioso, sí, cumple con todos sus preceptos religiosos, pero otra vez su corazón está lejos de mí y eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que va a beneficiar y va a traer bendición al pueblo de Dios. Entonces, atentos a eso, mis hermanos. Pondré fin a su jolgorio, a sus fiestas, a sus celebraciones, no va a haber más. Y me pregunto si de pronto esta pandemia no es parte de callarle la boca a mucha gente que pensaba que agradaba a Dios simplemente yendo a la iglesia. ¿Ok? Pero también dice el Señor en el versículo 12, devastaré sus vides y sus higueras que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ella. Me hace pensar en el fruto, lo que ha sido el fruto para aquellos que se han apartado del Señor, el fruto de su infidelidad al Señor, de pronto ha traído alguna prosperidad aparente, algún beneficio, ¿sí? Dice Moisés el salario que recibía la prostituta de sus amantes. Le otorgaban pedazos de tierra para que cultivara
la vid y tuviera, pues era el pago que le daban, era un pago material, físico. Me hace pensar en eso, me hace pensar en los aparentes logros de personas que se han apartado del Señor y que obtienen beneficios y riquezas por esa acción. Lo que Dios está diciendo es que eso no le va a servir de nada, eventualmente va a desaparecer, va a ser instrumento de desgracia. Y me hace pensar siempre en el testimonio que daba una persona que yo conozco, miembro de una iglesia. Un día desapareció, no volvió más por la iglesia y años después retornó, había perdido un brazo y daba un testimonio muy interesante. Dice de que él le había pedido una licencia a Dios, se había retirado de la iglesia y eventualmente se había dedicado al tráfico de droga y a obtener lucro de esa acción, y obviamente eso se involucra en un mundo tremendo de violencia, y en una de esas pues él perdió su brazo y con ello también mucha del lucro que había obtenido, la riqueza, pues se había perdido y volvía arrepentido al Señor. Obviamente, si era de corazón sincero, el Señor lo recibía, pero estaba diciendo que le había pedido una licencia a Dios. Yo no sé si se la dio Dios o él se la tomó. Yo pienso que él se la tomó, obviamente. Dice, la llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrenda a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes. Infidelidad al Señor, infidelidad espiritual, prostitución espiritual. Sí, buscar beneficio personal, satisfacer necesidades personales por fuentes que no tienen nada que ver con el Señor. Pero después del versículo 14 el tono cambia dramáticamente, y a pesar de que Dios ha hecho mención de lo que esta esposa suya, su pueblo, ha hecho, la forma como ha actuado, ha descrito las consecuencias de su pecado, de sus malas acciones, aquí entra en una narrativa tremendamente diferente que nos habla del inmenso amor que Dios tiene por su pueblo. Dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y aquí la mención del desierto no es llevármela a un mal lugar, pero más específicamente es donde nada moleste, ¿sí? Donde nada moleste. Y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Totalmente cambia el tono. Allí me responderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Y es interesante esta comparación, ¿sí? Porque el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto fue un tiempo de mucha alegría, de celebración, de tremenda gratitud a Dios, de tremenda respuesta en amor por lo que Dios había hecho. Y aquí el Señor menciona y compara con esos días anteriores en la relación de Dios con el pueblo de Israel, y menciona de que este momento va a ser como ese momento cuando el pueblo salió de Egipto. Es curioso pensar de que aún justamente cuando el pueblo salió de Egipto tan contento, celebrando y tan agradecido con Dios en ese momento, no poco tiempo después estaba renegando de Dios y estaba protestando por la situación y las circunstancias que estaba viviendo. Un reflejo completo de lo que es el corazón del ser humano. Podemos estar contentos, brincando y alabando y diciendo aleluya, gloria a Dios, pero mañana, cuando de pronto las circunstancias son un poco adversas, estamos protestando contra Dios.
De todas maneras, el Señor describe aquí ese momento, va a suceder ahora como sucedió en ese día que salió de Egipto. Y dice en el versículo 16, en aquel día ya no me llamarás mi Señor, que en la versión Reina Valera significa ya no me llamarás y sí, me llamarás y sí y no me llamarás Baalí. Baalí significa amo, señor, dueño, mientras que y sí significa esposo mío. ¿Ve? Va a haber un cambio en el corazón de la esposa, en el corazón del pueblo, y va a quitar, quiere Dios que no lo vea como amo, como Señor, pero como su amante esposo. Y es interesante el juego de palabras aquí porque Baalí está conectado con Baal, ¿sí? Baal, que era la deidad, el dios de muchos de los vecinos del pueblo de Israel, y en el cual el pueblo de Israel muchas veces se desviaba en adoración a Baal, como lo menciona más arriba en el versículo, déjeme recordar, versículo 8, ¿sí? Y el oro que ofrecían a Baal. Así de que el pueblo de Israel se prostituyó de esa manera también, apartándose de Dios, pero yéndose a Baal. Pero la palabra en hebreo Baalí, mi Señor, significa eso, mi Señor, ya no va a ser en la relación con Dios y su pueblo, no va a ser mi Señor, pero va a ser mi esposo. Así. ¿Ok? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará su nombre. Va a haber un total cambio en el corazón de esta esposa y se va a inclinar por el Señor. Y entonces dice, versículo 18 en adelante, aquel día haré un pacto en tu favor, un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos, con los reptiles de la tierra, eliminaré del país el arco, la espada y la guerra, para que todos duerman seguros. Lo que Dios está diciendo acá es que cuando hay una reconciliación con el Señor, cuando tenemos un corazón para Dios, entonces hay una reconciliación con el universo entero. Hay una percepción diferente del mundo entero y hay paz con el universo. Hay armonía con el universo. Lo está describiendo. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Otra vez, cuando hay ese corazón para Dios, genuino, íntegro, entonces se ejercita en nosotros y se pone en acción, es el regalo que Dios nos da, el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Va a haber más corazón justo, lleno de amor y de compasión por todas las personas y por el universo entero. Te daré como dote mi fidelidad, dice el Señor, y entonces conocerás al Señor. ¿Ve? Si nos apartamos del Señor, muchas veces es porque no conocemos al Señor. Necesitamos mantener nuestra relación con Dios, conocer del Señor, estudiar a ese Señor, ¿sí? Y poder saber esa naturaleza de Dios. Cuando entendemos y comprendemos esa naturaleza de Dios, nada nos apartará del amor de Dios. Como Pablo decía, ni guerra, ni enfermedad, ni siquiera la muerte. Cualquier cosa adversa no nos va a separar del amor de Dios cuando realmente conocemos a ese Señor. Y es lo que está diciendo aquí Oseas en el mensaje que Dios le da. ¿Sí? Conocerás que yo soy el Señor. Conocerás a Jehová. Y entonces dice, en aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo, y el cielo responderá a la tierra, y la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo, al aceite, y estos le responderán a Jezreel, es decir, toda la creación
toda la creación, Dios va a ponerla a disposición de nosotros. Y va a ser la provisión por nosotros. Dice, le responderán en Jezreel, yo las sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión y a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío. Otra vez, en paz con Dios, Dios va a hacer la provisión completa en todas las áreas. Nos pone en lugar de privilegio. Y si antes como hijos éramos llamados Loruhama, que era indigna de compasión, va a ser ahora Ruhama, que es llena de compasión, y si antes era Loamí, pueblo ajeno, vamos a ser Amí, que es mi pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor y el Señor está buscando una relación completa, estrecha, continua con cada uno de nosotros. Lo enseñó al pueblo de Israel, lo enseña a la iglesia, nos lo enseña a nosotros en el tiempo presente. Este capítulo 2 de Oseas tan dramático y que usó la vida de Oseas en sacrificio grande también, es un mensaje para el Señor mostrarnos la naturaleza suya, la naturaleza de su amor, de su fidelidad, en que no escatimó ni a su propio Hijo. Nos va a dar con Él, como dice Romanos, nos va a dar con Él todas las cosas. Así de que oigamos la voz del Señor, tremendo mensaje, mensaje poderoso, pero que nosotros necesitamos mantener y recordar y también compartir a otros. Es nuestra vida, nuestra actitud, nuestro testimonio, lo que está mostrando esa fidelidad a Dios, que realmente nuestro corazón está para el Señor y que como pueblo del Señor somos esposa fiel al Señor. Que tenemos la seguridad porque conocemos al Señor de que el Señor va a proveer para nosotros en toda circunstancia. Material, afectiva, mental, espiritual. Y este es el mensaje del capítulo 2 de Oseas. ¿Sí? Hay castigo o hay compensación negativa para el que se aparta de Dios, pero hay restauración también de parte del Señor. Y el amor del Señor por su pueblo es hasta el final. Así que este capítulo 2 nos anima a pensar y a actuar en fidelidad al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición de vida que tú nos das, por tu palabra preciosa, y Señor, porque este mensaje llegue al corazón de cada uno de aquellos que lo escuchan. Ayuda a cada uno, Señor, en su peregrinaje de fe a entender y conocer tu carácter, oh Dios, especialmente esa virtud de amor que tú tienes para nosotros como tu pueblo. Ayúdanos a serte fiel, a permanecer en ti, a perseverar en tu palabra, a perseverar en tu iglesia, Señor. Que tu bendición alcance a tu pueblo, donde quiera que esté, a cada familia, a cada persona, a todo aquel que te busca de todo corazón. Que tu bendición repose sobre cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y esta reflexión en la palabra nos inspire a ser fieles al Señor y a continuar con Él. Bendiciones.